Dimagraph presenta Del fotocromo al papel. Pasos para una buena impresión. En este curso veremos cómo se lleva a cabo una correcta impresión, desde la recepción del trabajo hasta los pliegos terminados. El primer proceso que veremos es el de preimpresión, donde se originan las películas. Luego pasaremos a la fotomecánica, donde se copian las planchas. A continuación, haremos la impresión y finalmente veremos un proceso de acabado, el barnizado del impreso. Comenzaremos por la etapa de preimpresión. El diseñador realiza el proceso de diseño de la pieza a imprimir en programas adecuados para tal fin y envía el archivo al taller de preimpresión, Service Bureau o a la imprenta. Deberá preparar una orden de trabajo donde se detalle: aplicación utilizada, fuentes usadas, tamaño final, corte del archivo, lineatura, LPI, positivo o negativo, emulsión arriba o abajo. El diseñador deberá entregar una impresión del archivo para su posterior verificación. El taller de preimpresión o Service Bureau es el encargado de hacer la correcta separación de color. Revisa el archivo enviado por el diseñador y lo compara para su verificación con el impreso que le fue entregado. Reemplaza los escaneados de baja por los de alta. Verifica trapping, overprints, demasías, marcas de corte y registro. Realiza una prueba digital del archivo para su aprobación, previa a la filmación del trabajo. Una vez aprobado, se procede a bajar el trabajo a las películas. Aquí, el trabajo es enviado al RIP, que convierte los postscripts en imágenes bitmap a la resolución de la salida seleccionada. Con los datos de ganancia de punto provistos por la imprenta, aquí en color azul, el sistema aplica la curva de corrección, mostrada en verde fluorescente, para que la película compense la ganancia de punto y el impreso se obtenga linealizado. Si es preciso cargar un nuevo rollo en la filmadora, la película debe ser calibrada. Para eso, se filma una tira sin calibrar. Luego, con un densitómetro, se mide la tira filmada. Se debe calibrar para alcanzar la densidad mínima de 4 y para que las tramas reproduzcan los porcentajes de punto que el RIP envía a la filmadora. Con el resultado se ingresan en el RIP los nuevos valores medidos, generando la nueva curva de calibración. Una vez hecha la filmación, se efectúa el revelado de las películas. Se diluyen el revelador y el fijador siguiendo las instrucciones del fabricante. En este caso, el operador agrega 3 litros de revelador concentrado y 6 litros de agua. Se ajustan las condiciones de procesado, temperatura y velocidad, de acuerdo a la combinación de película y químicos utilizados.
Se procede a una cuidadosa inspección de las películas filmadas en una mesa de transparencias y con un densitómetro. El operador revisa la correcta disposición de las películas comparándolas con el print. Revisa que no haya rayaduras y controla la densidad de la película y los porcentajes de grisados. Una vez que las películas fueron verificadas, se procede a realizar la prueba color. Aquí veremos el proceso de fotomecánica, donde obtendremos las planchas. Es muy importante tener en cuenta que la sala de fotomecánica debe estar libre de polvo y la iluminación no debe afectar al material fotosensible. Por ello, se recomienda que la luz sea amarilla. Como existen diferentes marcas y tipos de plancha, antes de proceder al copiado es necesario determinar la exposición que requiere la misma. Para ello utilizaremos una escala de control de exposición de pasos continuos. Cada paso de la escala mantiene una diferencia de densidad de aproximadamente un 40% con el siguiente. El objetivo es que en la plancha copiada quede borrado el paso 3 y se observe levemente el paso 4. El operador coloca en un borde de la plancha la escala con la emulsión de la película en contacto con la emulsión de la plancha. Luego enmascara el resto de la plancha para evitar que se vele. Anota el valor de exposición y expone con un valor, por ejemplo, 35 unidades de luz. Al terminar la primera exposición, el operador desplaza la escala sobre la plancha, enmascara la zona ya expuesta y la que resta para las siguientes exposiciones. Luego, anota el nuevo valor de exposición, que para aumentar un paso deberá ser un 40% más, en este caso 50 unidades de luz. La prueba deberá ser repetida hasta lograr que el paso 3 esté borrado y que se vea levemente el paso 4. La visualización debe hacerse en una mesa bien iluminada. Ahora procederemos a revelar la plancha. Para realizar la dilución del revelador concentrado, es preciso disponer de una jarra graduada que permita preparar con exactitud la solución de revelado. La temperatura del revelador debe encontrarse alrededor de los 23 grados centígrados. Para proceder al revelado manual, primero vierta una cantidad de revelador sobre la esponja y permita que el exceso se derrame sobre la plancha. Utilice solo el peso de la esponja para esparcir el revelador sobre toda la superficie. No presione. La esponja con la que se aplicará el revelador debe utilizarse solo a ese fin. Permita que el revelador actúe durante 20 a 30 segundos, describiendo la figura de un 8. Escurra la plancha. Repita el proceso para asegurar el revelado completo, cumpliendo un tiempo total de alrededor de 1 minuto. Finalmente, enjuague con abundante agua corriente y escurra. Con la cuidadosa inspección visual de la plancha revelada en condiciones normales, el operador determina cuál ha sido la exposición correcta, que en este caso resulta 50 unidades de luz. Se precisarán entre 300 y 400 centímetros cúbicos de revelador por cada metro cuadrado de la plancha. Al preparar la solución reveladora, deben seguirse las instrucciones del fabricante. Habrá que tener cuidado con la variación de temperatura a lo largo del año, ya que un revelador a menos de 20 grados centígrados será inactivo y a más de 25 grados centígrados será demasiado agresivo. No olvide, muchos problemas de revelado provienen de un revelador mal preparado.
Una vez que conocemos el valor de exposición que requiere el tipo de plancha utilizado, pasaremos a la etapa de copiar un trabajo. Primero, deberá montarse cada película en una plancha, verificando el registro. En la pinza o en la cola copiaremos la escala de control de impresión, que una vez impresa nos permitirá, entre otras cosas, ajustar el tintero y medir la ganancia de punto. En la insoladora se programa el valor de exposición determinado en la prueba y se inicia la exposición. Una vez expuestas, las planchas se revelan tal como se vio anteriormente. Para la protección de la plancha, vierta una cantidad adecuada de goma arábiga sobre la misma. Luego extienda la goma con una esponja de celulosa húmeda, que solo se utilice para ese servicio. Si fuera necesario, remueva el exceso con una gasa o papel sin pelusa. Precisará alrededor de 80 centímetros cúbicos de goma por cada metro cuadrado de plancha. En los casos en que se disponga de una procesadora automática, se deberá utilizar un revelador que no se degrade por el contacto con el aire. La solución reveladora deberá componerse de una parte de revelador DP4 más 7 partes de agua. Una vez cargado el revelador, pasamos las planchas por la procesadora y ésta revelará, enjuagará, engomará y secará las mismas. En operación continua se podrán procesar entre 400 y 600 planchas con una carga de revelador. Pueden borrarse pequeñas zonas de imagen no deseadas con el uso de lápices de fibra para borrado o con pasta correctora aplicada con un pincel. La sustancia de borrado, junto con la emulsión removida, se retira con una esponja limpia y suavemente humedecida en agua. Luego se vuelve a engomar para proteger la zona que fue tratada. En algunos casos, el original será un vegetal impreso con tóner en lugar de película. En este caso, deberá reducirse el valor de exposición debido a que el negro del tóner es menos denso que el del fotocromo. Para evitar problemas de imagen no deseada debido a subexposición, se utiliza un folio difusor, que al producir rayos oblicuos ataca las zonas de imagen remanente en una segunda exposición. El cálculo es el siguiente. La primera exposición debe hacerse sin folio al 70% del valor de exposición obtenido con la escala. Para llegar al 100%, la segunda exposición no será el 30% restante, sino el 60%, ya que el folio absorbe la mitad. Citemos un ejemplo. Si el valor total de exposición que debemos aplicar es 50, la primera exposición la haremos a 35. Para completar los 50 hacen falta 15, pero al utilizar el folio difusor tendremos que aplicar 30, ya que la exposición rinde la mitad. Frecuentemente encontramos operadores que, con el paso del tiempo, comienzan a desestimar las recomendaciones de procesado que indica el proveedor de los insumos. Así, encontramos que en lugar de la jarra graduada, se utiliza una botella cortada y la solución que se prepara no es exacta. Además, se descuida la temperatura del agua y, en consecuencia, los resultados se ven alterados. Ahora pasaremos al proceso de impresión. Para preparar la solución fuente emplearemos acedín LH al 3%. Por lo tanto, para preparar 20 litros habrá que medir 600 centímetros cúbicos de aditivo y luego llevar a volumen con agua. Luego debemos controlar los valores de pH y conductividad. El valor normal para el pH de la solución fuente es 5,0 a 5,2. El valor normal para la conductividad sin alcohol es de 1200 a 1400 microsiemens y el valor normal para la conductividad con alcohol es de 1000 a 1200 microsiemens.
En el equipo que vemos se agrega alcohol isopropílico en forma automática desde el recipiente ubicado sobre la tapa. Las planchas se montan cuidadosamente en los cilindros portaplanchas. Las mismas no deberán abollarse ni rayarse. Se cargan las tintas en los tinteros sin agregarle aditivos. Si en invierno la tinta está dura, habrá que batirla con la espátula o proporcionarle calor en forma externa. Solo en última instancia podrá agregarse reductor, pero no más que un 3%, ya que derivaría en problemas de secado. Antes de proceder al tiraje, se imprimen unos pocos pliegos para realizar ajuste de registro y de tinteros. Con un densitómetro se mide densidad de pleno en los 4 colores: cian, magenta, amarillo y negro, lo que permitirá ver si la carga de tinta es correcta. Se observa si el pliego tiene una carga pareja de tinta en los extremos y el centro, pues en caso contrario deberá ajustarse el tintero. De acuerdo a los valores obtenidos en las mediciones, se procede a corregir los tinteros, ya sea por falta de tinta o por estar desparejos. Se extraen nuevos pliegos y se llevan nuevamente a la mesa de inspección. Se vuelven a medir densidad de pleno y se mide el campo de porcentaje de trama para el 40 y el 80% de densidad, lo que indicará cuál es la ganancia de punto. Y si los resultados son correctos, significará que el ajuste de los tinteros fue exitoso y se encuentra con una transferencia de tinta pareja en todo su ancho. Al finalizar los ajustes, procederemos a hacer el tiraje. Al finalizar el tiraje, habrá que efectuar una limpieza del sistema. Para limpiar las planchas se impregna primero una esponja con desengrasante Preclean. Y mientras se puntea la máquina, haciendo girar lentamente los cilindros, se frota de derecha a izquierda hasta completar una vuelta. Luego, con otra esponja limpia y proveniente de un balde con agua limpia, se procede a repetir la operación de punteo de máquina. Aquí se retiran los restos del desengrasante para evitar variaciones en el pH de la solución fuente. Para descargar el tintero es necesario un bidón de solvente miscible con agua como el Clean 40 y una botella vacía. Se diluye una parte de agua más 2 partes del solvente. La mezcla deberá tomar un color blancuzco. Si no es así, deberá agitarse. Luego se procede a descargar el tintero. No es necesario agregar grandes cantidades de producto ya que este no es muy volátil. Para eliminar los restos de fibras y cargas minerales provenientes del papel que se hallan en la cilindrera, es necesario utilizar agua, ya que cualquier limpiador solo a base de solvente o nafta no tiene afinidad por la celulosa o los minerales. Para lavar los cauchos, lo recomendado es aplicar el limpiador puro. El rendimiento del Clean 40 es muy superior al de las naftas, pues es de baja evaporación. Por ello, no es tóxico para el operador ni agresivo para el caucho. La mantilla es un producto de alta tecnología, crucial en la transferencia de la imagen de la plancha al papel. Su superficie es la que permite liberar los pliegos con mayor o menor facilidad, efecto QR, y define la aceptación de agua y transferencia de tinta. La subestructura debe evitar el alargamiento, conservar la compresibilidad y permitir el retensado. El tensado durante el montaje de una mantilla nueva deberá ser 50% del recomendado por el fabricante de la prensa, 20 a 30 Newton por metro. El apretado, luego de un breve tiraje, alrededor de 300 impresiones, se hará aplicando los valores recomendados por el fabricante, 40 a 60 Newton por metro.
Si la conductividad de la solución fuente es muy baja, se provocará un problema de sobreemulsionado tinta-agua y cerrado de sombras, engrase o empastes. Si la conductividad es demasiado alta, habrá equilibrios tinta-agua inestables y posible sangrado de las tintas. Por lo tanto, es sumamente importante la preparación correcta de la solución fuente. Ahora veremos un proceso de barnizado con barniz al agua de tintero. Cuando se utiliza una impresora para barnizar, se debe comenzar por limpiar los cilindros entintadores y el tintero con una purga de barniz. Primero, mezclamos una parte de retarder con una de agua en un pulverizador. Después colocamos en el tintero una pequeña carga de barniz F600 al agua y hacemos que el mismo se diluya y llegue a toda la batería de cilindros. Dejamos actuar unos minutos y descargamos. La descarga se lleva a cabo agregando en el primer cilindro la mezcla de retardador y agua para que comience a bajar el barniz. Luego nos ayudamos con el agua. Vemos aquí que el producto de descarga arrastra gran cantidad de tinta. Los restos de barniz contenidos en el tintero se encuentran contaminados con tinta. Serán entonces eliminados y reemplazados por barniz nuevo. Limpiaremos el tintero ayudándonos con un trapo impregnado con la mezcla de agua y retardador. Repetiremos entonces la purga una o dos veces más hasta ver que el líquido que llega al descargador es blancuzco, producto de la mezcla del agua y el barniz. Esta operación es de suma importancia, ya que si no eliminamos completamente los restos de tinta de la cilindrera, esta nos contaminará el barniz, provocando reducción del brillo y aumento del tiro del barniz. De esta manera, se incrementa el riesgo de un mal despegue del pliego por sobre el caucho, pudiéndose pegar el impreso o provocar el efecto piel de naranja. Ya concluida la purga, comenzará el proceso de barnizado, recordando que lo que haremos será un fondo. Se desconecta el sistema de agua de humectación. Colocamos una plancha ciega en el tambor. Ajustamos el ancho del barnizado cerrando las clavijas necesarias de acuerdo a nuestro pliego. Antes de empezar a barnizar, punteamos la máquina mientras humectamos ambos cilindros con una esponja con agua. Es necesario hacerlo con una esponja limpia. Se debe verificar que se forme un hilo parejo de barniz entre el ductor de tinta y el dador. El ductor debe dejarse en la mitad de recorrido. Previo al arranque, el caucho y la plancha deben volver a lavarse con agua y estar húmedos. De lo contrario, al llegar el primer pliego, la capa de barniz sería absorbida por el caucho, provocando que el pliego se pegue al mismo. Recién ahora iniciamos el barnizado. Habrá que pulverizar en los laterales para evitar que el barniz acumulado allí tienda a secarse y aumentar su tiro. Ahora observaremos los pliegos barnizados. Miramos detenidamente los bordes de pinza. Si hay diferencia de tono entre la zona barnizada y la no barnizada, todavía existen restos de tinta en el sistema de cilindros que contaminan el impreso. Si es mínimo, desaparecerá con el pasaje de los pliegos. En caso contrario, deberemos repetir la purga. Para controlar la carga, recomendamos iniciar el proceso con una carga mayor a la necesaria para luego ajustarla tocando el pliego.
Se hace de esta manera para evitar problemas con el alto tac del barniz. Al tacto, el pliego debe tener aún cierta pegajosidad, que desaparece rápidamente. No se deben sacar pilas altas, no más de 8 a 10 centímetros, dependiendo del gramaje del sustrato, y se recomienda emplear separadores. Si se barnizan ambas caras, es conveniente el empleo de polvo antirrepinte. Además, es imprescindible evitar dejar andando la máquina sin pasar pliegos, ya que el barniz en los cilindros se secaría con rapidez. Si fuera necesario, en caso de tener mucho tac, se puede diluir el barniz con la mezcla de agua retarder. Una vez terminado el barnizado, limpiaremos los cilindros, el caucho y la plancha. Se utiliza limpiador L13 para descargar cilindros y con ayuda de una esponja se limpian la plancha y el caucho. Por último, como dato importante para considerar en un presupuesto, diremos que la carga de barniz a emplear está en el orden de 1,25 a 1,5 gramos sobre metro cuadrado. Este tipo de barnices al agua para tintero se presenta tanto en brillante como en mate. A su vez, ambos pueden mezclarse para obtener un semimate. Debemos agregar también que este barniz no amarillea y posee una excelente resistencia al frote. Para lograr una impresión satisfactoria será necesario, a la hora de preparar soluciones, seguir estrictamente las instrucciones de los fabricantes y utilizar los elementos correctos. Realizar la limpieza y control de las máquinas de manera rigurosa en cada momento requerido. Recordemos, lograr que el impreso satisfaga al cliente depende de nosotros. Nuestra concentración ahorra tiempo y reduce desperdicios. Gracias por su atención. Dimagraph presentó Del fotocromo al papel. Pasos para una buena impresión.